cómo elaborar un presupuesto de capital. Para eso tenemos este ejercicio de elaboración de presupuesto de capital, que dice que todas las teorías con el perfil de BPN de proyectos mutuamente excluyentes Fitch Industria se encuentra en el proceso de seleccionar el mejor de dos proyectos de inversión de capital mutuamente excluyente y con el mismo nivel de riesgo. M y N. Los flujos de efectivo relevantes de cada proyecto se presentan en la siguiente tabla y el costo de capital de la empresa es del 14%. Como podemos ver, esta es la tabla que nos proporciona el ejercicio. Este es el costo de capital y esta es una tabla adicional con los mismos valores que ocupo para poder sacar el TIR. Como dice el ejercicio, que calcule el periodo de recuperación de la inversión de cada proyecto, calcule el valor presente neto de cada proyecto y calcule la tasa interna de rendimiento, el TIR, de cada proyecto. Entonces vamos a proceder a los cálculos primero y después realizaremos todo lo demás. En este vamos a calcular lo que es el proyecto M primero, ¿verdad? El proyecto M, tenemos esta fórmula que PRI significa periodo de recuperación de la inversión, ¿verdad? Tenemos el BPN, que es el valor presente neto, el TIR, que es la tasa interna de rendimiento, y el BPN lo mismo, el valor presente neto. Necesitamos estos tres para poder realizar estos cuatro movimientos, para poder, estas cuatro fórmulas para poder realizar nuestro ejercicio. Realizaremos la fórmula. Dice que es igual, ¿verdad?, a la inversión inicial FO, que significa inversión inicial, entre F1, que significa entradas de efectivo o flujo de efectivo, que son las que tenemos aquí. Entonces esta es 10.000, seleccionamos una de ella y nos da a 2.9 años, o sea, 2 años y 9 meses. Seleccionamos solo una cantidad de 10.000 empiras porque las entradas de efectivo, el flujo de efectivo es constante, ¿verdad? Para el proyecto M, pues como no es constante el proyecto N, entonces realizaremos otra fórmula y van a ver que se calcula de distinta manera en la próxima explicación ahorita. Entonces vamos a realizar del proyecto M el BPN. El BPN nos dice que el proyecto que vamos a hacer es BNA. En mi función de Excel es BNA, valor neto actual. En otras puede ser el BAM o puede ser el BPN. Eso es dependiendo de Excel, dependiendo cómo lo tengan configurado en su computadora o qué versión de Excel tenga. Entonces nos está pidiendo la tasa, el BNA. La tasa es el del costo capital. De ahí ponemos punto y coma para lo de la tasa y seleccionamos los valores de entrada de efectivo. Aquí los seleccionaremos todos, cerramos el paréntesis y agregaremos menos la inversión inicial. Como resultado nos da nuestro valor presente neto, ¿verdad? Para poder calcular la tasa interna de rendimiento, el TIR, necesitamos, por eso hice esta tablita adicional, porque necesitamos que el valor de la inversión inicial sea negativo para que nos pueda dar el porcentaje de la tasa. Si no, les va a poder salir un error. Entonces realizaremos el TIR. Pondremos igual TIR
y seleccionamos los valores. La fórmula los pide estimar, pero no es necesario poner estimar. Cerramos lo del paréntesis y como pueden ver, el 15% es de la tasa interna de rendimiento. Ahora, este BPN nos va a servir para realizar otros cálculos y para verificar si nuestra tasa interna de rendimiento es la correcta. ¿Cómo nos va a servir para verificar? Seleccionaremos, haremos igual BNA, la tasa del TIR, los valores de las entradas o flujo de efectivo, cerramos el paréntesis y le sumamos, porque está positivo, está negativo en la inversión inicial, entonces le sumamos y nos da 0. Si nos da 0 es que está correcta nuestra tasa. Entonces vamos a proceder ahora al cálculo del proyecto N. El proyecto N tenemos la fórmula PRI, que es el periodo de recuperación de la inversión, más A entre paréntesis FEO menos B entre FT. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta sigla? Aquí se las indico. Que la significa el número de periodos que se recupera en total o más del 50% de la inversión. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Verdad? Que esto va a ser, vamos a sumar nuestras entradas o flujos de efectivo que nos den el número más cercano a nuestra inversión inicial, y en este caso sumando 11.000 más 10.000 nos da 21.000. Entonces 21.000 es la que es el número más cercano. Entonces por ende A va a ser estos dos periodos, o sea 1 y 2, o sea van a ser 2 periodos, o sea 2 años. 2 años, porque el periodo lo tenemos en años, va a ser en 2 años, ¿verdad? ¿Y qué dice B? B dice que es la suma de las entradas de efectivo o flujo de efectivo a los periodos que corresponde a. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar. A corresponde a 2 años, entonces 1 y 2. Le vamos a sumar 11.000 más 10.000, que nos da un total de 21.000, ¿verdad? De ahí tendremos lo que es la fórmula que nos dice que tenemos que dividir en FT, que es FT, la entrada de efectivo del año que completa la inversión inicial. O sea, ¿para qué año completa la inversión inicial? ¿A dónde se completa? En el año 3. Entonces, ¿cuál es la entrada de efectivo en el año 3 del proyecto N? Es 9.000 lempiras. Entonces, esos 9.000 los vamos a dividir. Entonces, la fórmula es A, que es igual a 2, 2 más, abrimos el paréntesis, vamos a abrir el paréntesis, hacemos que FO habíamos significado que es inversión inicial. La inversión inicial es de 27.000. Restamos B. ¿Y qué es B? Es la suma de la entrada de efectivo. Podemos poner en número 21.000 o lo podemos hacer de esta manera,
si en dado caso tenemos números más extensos o una serie más de años prolongado, por decir unos 5 años, entonces podemos usarlo así: 11.000 más 10.000. Cerramos el paréntesis para que se realice la suma, se realice la resta, después cerramos el otro paréntesis para que se realice la resta, y ahora lo dividimos por FT. ¿Y qué era FT? Habíamos dicho que es la entrada donde completa, y la entrada donde completa es en el año 3, y la entrada de efectivo es 9.000. Entonces tendríamos que cerrar el paréntesis para que haga todo primero y después le sume los dos. Una vez obtendremos el resultado de 2.7. ¿Qué significa 2.7? Significa 2 años y 7 meses, ¿verdad? Como habíamos dicho, los cálculos no varían del BPN, el TIR y el BPN no varían en nada, ¿verdad? Entonces, pero lo realizaremos para que miren que no afecta en nada. Entonces haremos otra vez BNA, que es el costo, la tasa del costo de capital. Los valores serían la entrada de flujo de efectivo. Todos estos valores los seleccionaremos, cerramos otro paréntesis y restamos la inversión inicial. Y ahí está nuestro BPN, nuestro valor presente neto. Para realizar la tasa interna de rendimiento haremos lo siguiente: igual TIR, seleccionamos todos los valores de esta tabla, cerramos el paréntesis. Como habíamos dicho, no es necesario poner la función estimar que aparece en la fórmula, y nos aparece nuestro 16%. Este BPN que tenemos, ya lo habíamos dicho, que solo es para verificar nuestra tasa interna de rendimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo haremos de esta manera. Pero ahora, en vez de la tasa del costo capital, colocaremos la tasa del TIR. Y ahí colocaremos los valores de nuestra entrada o flujo de efectivo. Cerramos el paréntesis, lo sumamos la inversión inicial, aquí la tenemos en negativo, la sumamos y nos da igual a 0. Quiere decir que nuestro TIR, nuestra tasa interna de rendimiento está correcta. Ahora procedemos a hacer un resumen que nos dice que tendremos que hacer que la inversión, dice, se recupera en 2.7 años, lo cual es inferior a los 2.9 años. Como podemos ver, es menor, que esto nos indica que se recupera 2 meses menos la inversión del proyecto N. Igual, como podemos ver, nuestro resumen también tiene un valor presente neto superior, donde es mayor, nos genera mayor y superior, mejor al proyecto M, que ambos tienen el mismo costo de capital, pero nos deja un rendimiento mejor, nos deja una ganancia mejor que el proyecto N. Viendo que ambos proyectos son rentables, si son rentables ambos proyectos, ¿verdad? Pero sin embargo, ambos son rentables y aceptables para la empresa, pero el que se debe recomendar es el proyecto N, porque recupera más rápido la inversión de capital.
Entonces, como podemos ver también aquí en el inciso A, nos pide sobre los mismos ejes, trace los perfiles del valor presente neto de estos proyectos y explique las circunstancias en las cuales podría existir un conflicto de calificación. Bueno, le vamos a enseñar los perfiles de, aquí ya lo tengo realizado, ¿verdad? Realizaremos aquí los perfiles, es para lo que ocupábamos los BPN que nos dan igual a 0. Aquí nosotros traeremos solo el llamado de los BPN, que si como del BPNM son los que salen en 0, ¿verdad? Los traeremos aquí, es este, y el otro, como lo podemos ver, traeremos este otro para acá, lo llamaremos. Ahora ponemos estas estimaciones en porcentaje para ver a dónde nos indica que hay un conflicto, o donde podemos ver que en nuestra gráfica donde se separa y donde se unen nuestros proyectos. Para realizar este tipo de proyecto les enseñaré cómo, ¿verdad? Vamos a realizar este tipo de datos. Seleccionaremos, ¿verdad? Escribiremos estos porcentajes al azar. Estos porcentajes no tienen un parámetro, no tienen nada escrito. Esos se los di yo, ¿verdad? Para ver para explicar los perfiles de proyecto y más, y darnos una idea cómo va nuestro proyecto, qué tendencia tiene nuestro proyecto, que a dónde podrían entrar en conflicto. Entonces podemos ver, para realizar esto, seleccionamos la tabla que tenemos ahí, le damos en datos, ¿verdad? Le damos en análisis y sí, le damos tabla de datos, seleccionamos celda de entrada de columna y seleccionamos el TIR. Entonces, y nos da nuestros datos que se asemejan ahí. Como podemos ver, aquí en el 14% del coste de capital se cumple lo que es la proyección del valor presente neto. Aquí, como podemos ver, donde está entrando en conflicto, o está las variantes donde más se acerca y pueden comprar un conflicto, es prácticamente en el 6% de nuestro proyecto. Pero como podemos ver, incluso por eso nuestro proyecto N es mejor y es más rentable, y es el que debemos elegir, aunque los dos sean aceptables, tienen mejores resultados, lo podemos ver. Por ejemplo, aquí en el 14% los dos se mantienen positivos, pero ya nuestro proyecto M es negativo y todavía el proyecto N se mantiene positivo. Entonces podemos realizar y podemos ver nuestra tendencia, que por eso nuestro proyecto N tiene que ser elegido.